Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este dulcero, galletero u organizador, porque puedes guardar en él otras cosas que no sean solamente alimentos. Entonces espero que me acompañes en todo el paso a paso para que aprendas a realizarlo junto conmigo. Mil gracias a las personas que en este momento se encuentran en el chat, que dejan sus comentarios, que nos regalan su like, que se suscriben, que comparten. Mil y mil gracias. Eso ayuda muchísimo, la verdad, a nuestro trabajo. Bueno, empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y los materiales son sencillos, la verdad. Aquí tengo un poquito de polar o esta tela que es suave, pañolensi, también le dicen bambino, fleece, en color blanco. Necesito una pieza pequeña, no es muy grande. También de esta tela, no sé cómo se llama en realidad, pero son telas muy económicas, muy económicas. Yo compré solamente medio metro que me vendieron en la tienda y salió muy barata, en menos de $1, salió casi como en 3.000 pesos, 3.500 pesos colombianos, que es aproximadamente un poquito menos de $1. Una esfera de Icopor, Telgopor, Unicel, depende del país, cambia el nombre. Esta tiene un contorno, la medida de 22 centímetros y de extremo a extremo mide 7 centímetros. ¿Listo? Para que tengan una idea de la esfera. Esto depende del frasco. Por ejemplo, mi frasco de vidrio, este tiene una altura de 13.5 centímetros, que es como pues les puedo indicar, y la tapa para que sepan de pronto cuál debe ser la medida para su esfera. Esta es de 6.5. Por eso mi esfera mide 7. ¿Listo? 7 centímetros el ancho para que calce bien en ella. Tengo dos chelines o limpiapipas. Si ustedes la pueden encontrar blancos mucho mejor, pero igual el rosado en mi caso me sirve. Un poquito de rubor, tijeras, un bisturí, ¿sí? De estos así para cortar, que tenga buen filo. El icopor tiende a volverse bolitas cuando se corta, cuando la cuchilla está vieja o no tiene casi filo. Ojitos, tengo dos en este momento, dos tipos de ojitos. Los ovalados, ya se los voy a enseñar. Estos son los ovalados, que miden aproximadamente 1.2 centímetros la parte más larga, y estos redondos, que son pequeñitos, miden aproximadamente unos 6-7 milímetros. Listo, cualquiera de los dos. Yo creo que voy a poner los redondos. Solamente voy a utilizar un poquito de hilo en una pieza que voy a hacer con la cabeza. La cuerda de yute, de esa que es delgada, aproximadamente unos 3-4 milímetros. Silicona caliente, en este caso voy a utilizar silicona caliente, y una pieza de fieltro muy pequeña en color rosado. No la tengo aquí, pero se las nombro. Igual ustedes saben que en la descripción les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes que vaya a utilizar yo en este proyecto, que la verdad no son muchos. Y con esto comenzamos. Bueno, voy a comenzar cortando la esferita. No la voy a cortar por la mitad. Normalmente estas esferas tienen como una vena, listo, en todo el centro. No lo voy a cortar por la vena, sino en la mitad, aproximadamente en la mitad de la media circunferencia, listo, para que la cabeza no me vaya a quedar mirando solamente hacia arriba, la del conejo, sino que mire hacia el frente, y así me da este efecto. Entonces con el bisturí corto con mucho cuidado. No sé cómo vamos, ahora les muestro para que vean cómo voy haciendo el corte. Bueno, después de que he cortado la pieza, miren que ya queda bien y es aproximadamente la mitad. ¿Sí? Es como si fuera de la esfera, 3/4 dejo y 1/4 retiro. ¿Listo? Así queda, y voy a tomar la medida para así sacar la circunferencia que corresponde a la cabeza. Dice que queda de 15 centímetros. Le voy a adicionar 1 centímetro, digamos 1 centímetro a un lado y 1 centímetro al otro, para la pieza que me va a cubrir la cabeza. Entonces, como fueron 15 centímetros y voy a adicionar 1 centímetro a cada lado, me quedaría de 17 centímetros. Aquí yo ya corté aproximadamente una pieza, ¿sí? Con esa medida, y lo que voy a hacer, y creo que es la única pieza que voy a coser durante todo el proyecto, es empezar a zurcir. Entonces, o a fruncir, como le dicen en otros lugares. Voy a empezar a introducir la aguja, más o menos dejando medio centímetro o 7 milímetros. Introduzco una sí, una no, por todo el contorno, para hacer una especie de bolsita y poder introducir la esfera. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer por ahora.
Bueno, aquí como pueden ver, esta es la costura. Aquí tengo el nudo con el que inicié. Lo voy a intentar alar, listo, para que luego me vaya a ayudar a sujetar. Esta tela, el fleece, polar, bambino, tiene una característica que me gusta mucho cuando trabajo algunos proyectos, es que ella estira un poquito, rinde mucho y como es como acolchonada, como polar, entonces da esa apariencia como peludita de algunos muñecos, listo, entonces por eso me gusta mucho. Ahora voy a introducirla, miren, la introduzco con la parte que corté hacia arriba y esto lo voy a llevar y lo voy a ir surciendo, miren, así. Lo voy a anudar si quiero. Aquí en este momento no voy a utilizar pegamentos ni nada, lo único que voy a hacer es alar, alar, alar hasta que se surza muy bien. ¿Listo? Miren, esta parte va a ser la parte baja, esta no se va a ver y esta va a ser la carita o la cabeza del conejo. Entonces vamos a procurar ajustarla muy bien para que quede bien apretadita. Bueno, aquí tuve un error que no les voy a mostrar porque lo que hice fue que terminé la esfera, le apliqué silicona y se me pasó que a la tapa la voy a cubrir con tela. Entonces voy a utilizar una pieza de fieltro, de esta pieza así, muy bonita, y la voy a cortar un cuadrado que me cubra la tapa. Voy a aplicar la silicona en la tapa bien para que pegue, para que quede bien firme. Aquí tuve un error, pero aquí lo corregí. Entonces voy a poner fieltro. ¿Se acuerdan que les dije al principio que el fieltro, pero que no lo tenía a la mano? Entonces voy a poner el fieltro para pegarlo y que quede bien en la tapa. Ahora voy a pegar la parte que está al lado de la tapa, lo que es el contorno así. Voy a ponerle silicona y también esta parte la pego, espero a que seque muy bien y luego con la tijera corto el exceso. Cuando ya está seco, entonces ahí sí corto por todo el contorno el exceso del fieltro. Listo, que quede bien cortado, que se vea pulido. Ahora sí voy a pegar la cabeza, que así fue como quedó ella totalmente terminada. En la parte de atrás quedó, o la parte donde que no se va a ver, donde surcí, se va a aplicar bastante silicona para pegarlo sobre el fieltro. Bueno, así va quedando y voy a esperar entonces a que seque muy bien. Ahora yo les voy a compartir los moldes de las orejas, pero igual ustedes pueden hacer las que prefieran, en la forma que prefieran. Entonces voy a cortar 2 de cuadros y 2 del polar, listo. Voy a pegar con silicona, pueden coser si quieren coser, pero con silicona voy a ponerla por todo el contorno. Aquí en la parte baja no, porque es cuando sequen por ahí voy a dar vuelta a la pieza. Entonces voy a pegar en este momento. Bueno, ya le di vuelta a las orejas, así quedan. Y ahora lo que voy a hacer es introducir el chelín o limpiapipas. Listo, lo voy a poner en la parte interna. Y él me va a permitir también que yo pueda trabajar las orejas, pueda doblarlas y pueda hacerle formas de las que yo quiera.
entonces por eso me gusta de pronto ponerle los chelines. Entonces vamos a introducirlo bien y luego pegamos en la parte baja. Bueno, ahora con silicona voy a pegar, sostengo muy bien hasta que seque. Listo, lo pueden poner juntos, lo pueden poner separado, como ustedes prefieran. Bueno, así quedan. Todavía no le he dado forma a las orejas, todavía no le voy a dar. Voy a hacer es el moño decorativo. Yo tengo una cinta así en color fucsia, lo iba a hacer con el mismo tono, pero al tener esta me parece que queda también muy lindo. Entonces voy a hacer un moño muy sencillo, ahorita se los voy a mostrar para que ustedes también lo hagan, y la combinación para que se vea muy rústico, así con el cordón de yute. Listo, entonces voy a bajar un poquito la cámara para mostrarles el moño. Entonces aquí muy sencillo, voy a doblar la telita del moño. Les voy a decir más o menos de qué tamaño, para que ustedes también tengan más o menos la idea del tamaño del moño, aproximadamente 9 centímetros. Entonces voy a envolverlo 2 veces, así, listo, y corto. Por ahora lo sujeto con un alfiler, porque todavía no lo voy a unir, lo uno ahora con el mismo yute. Entonces digamos que aquí tengo la pieza, y ahora también con el yute voy a hacer entonces aproximadamente lo mismo, pero en lugar de ser 2 voy a dar 3 vueltas. Entonces así, 1, 2, 3, listo. Y ahora voy a tomar una pieza con la que voy a anudarlos a los dos. Ya con el moño listo, ustedes lo pueden hacer como más les guste. Entonces lo voy a pegar entre las dos orejas y miren que tapa las imperfecciones. Y en la parte de atrás, como era de la misma tela del fleece, miren cómo queda de bonito. Y solamente fue con silicona, listo. Si quieren darle unas puntadas lo pueden hacer, pero la verdad no es muy necesario. Ahora voy a decorar también el cuello con el mismo cordón de yute, porque la idea es que se vea muy rústico. Listo, pueden poner unas 2, 3 vueltas y luego si quieren también un moño en el centro. Ya va por gusto de cada persona. Bueno, después de haber pegado también el cordón de yute en el cuello, ahora lo que voy a hacer en el frasco, ya va por opción de cada uno, es poner por todo el contorno de este cordón así, lo pegamos con silicona, y si quieren también pueden hacerlo con pegamento blanco por todo el contorno. Esto le va a dar como un toque muy campo, ¿sí? Muy campestre, y ustedes pueden guardar dentro de esos frascos lo que quieran, o sea, desde botones, hilos, hasta de pronto una mermelada artesanal, o de pronto unas galletas o unos bombones, y ya ustedes deciden cada uno que les provoca de pronto guardar dentro del frasco. Entonces aquí voy a hacer primero como un nudo inicial para que él se me sujete. Voy a hacer como un nudo iniciándolo, y ya luego voy a empezar a pegar.
Bueno, después de la pieza, si ustedes quieren asegurar mucho más, pueden aplicar con brochita pegamento blanco, dejar secar muy bien y luego pueden hacer como yo, que voy a colocar esta cinta, miren, la misma cinta decorativa que puse en el moño del conejo, lo voy a poner aquí por todo el contorno, ¿listo? Y lo pego. Bueno, miren cómo queda entonces el frasco, le da un toque, lo que les digo, como muy artesanal. Y ahora voy a poner los detalles ya de la cara del conejo. Voy a poner la nariz, que también se los comparto entre los moldes. Entonces aquí voy a pegar la nariz. Y también los ojitos. Los ojitos, como son plásticos, les recuerdo que primero se coloca un poquito de silicona en la tela, se deja secar un poco también y luego sí los ponemos porque si no se derriten. La nariz es una pieza solamente de fieltro. Yo hago como que voy a cortar como un corazón y entonces me sale la naricita así. Aquí voy haciéndole. Y aquí voy a poner los dos puntos que corresponden a los ojos. Bueno, luego aquí tengo el bolígrafo termoborrable, luego puedo pasar el permanente, pero este es por si me equivoco y no me gusta, entonces borrarlo, listo, se borra con el calor de una plancha, un secador o una lámpara caliente. Entonces aquí voy a dibujar lo que serían las cejas, voy a intentarlo hacer que se pueda ver en la cámara. Como esta tela es como vaporosa, como por lo mismo que es como polar, entonces no dibuja muy bien con el bolígrafo termoborrable, pero hice algunas señales donde puedo pasar el permanente, listo, que tampoco es que miren que quede como muy firme porque la tela tiene como una lanita encima, entonces solamente lo voy a pasar muy por encima. Así, y ya vamos terminando entonces este trabajo. Y listo, amigos. En cuanto a las orejas, recuerden que yo les dije que con el chelín permite que pongamos las orejitas de la forma que prefieras, que en la forma como más nos guste. Y miren entonces cómo queda este dulcero, galletero, o lo que les digo, pueden guardar botones, hilos o lo que ustedes prefieran. Cuéntame allí en los comentarios qué tal te pareció este trabajo. Cuéntame si lo vas a poner en práctica. Y si este trabajo es de ayuda para ti, recuerda regalarme tu me gusta, que a mí me ayuda muchísimo y a ti te sale totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y también es gratis. Comparte con las personas que sepa que les puede ser de ayuda. En cualquier medio lo puedes hacer. Y comenta, por favor, como te dije ahora, como te lo pedí. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!